Vamos a tocar el tema de los Nefilim solamente refiriéndonos a la región, a la región oriental de la Mesopotamia, porque luego vienen otras culturas, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a poder ver. Pero simplemente quiero traerles a colación algunas cosas interesantes de este tema. Vamos a comenzar. El primero es una civilización que se encontró, la verdad, hace muy poco. Se llama Sigirilla. Es un hallazgo arqueológico localizado en el distrito de Matale, en la provincia central de Sri Lanka. Contiene las ruinas de un antiguo complejo palaciego construido durante el reino del rey Kashyapa. Ahora, yo quiero que ustedes, por favor, coloquen todos sus sentidos en esta descripción. Todos los textos de investigación dicen que eso fue del 477 al 495 de la era actual. Es uno de los destinos turísticos más populares del país y fue declarado lugar patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1900. Esa roca que ustedes ven al fondo es Sigirilla. Pero Sigirilla tiene muchas cosas que en realidad no se pueden explicar y no cuadran con las cuentas que nos presentan los investigadores. En primer lugar, es una construcción megalítica, es una construcción que se hace con piedras de inmenso tamaño, piedras que son cortadas, pulidas y presentadas de una forma que hoy no existe la tecnología como para, por ejemplo, poder hacer estos acabados de estas garras. La ciencia lo presenta como si esas garras representaran las garras de un felino, pero ocurre que los felinos no tienen 3 garras, tienen 4, 3 largas y una corta. Los únicos que tienen 3 garras son los reptiles. Volvemos al tema de los reptiles. Ahora, lo que ustedes están viendo aquí es unas escaleras que fueron construidas apenas hace 60 años, pero en los tiempos en que se cree que fueron levantadas estas construcciones, que fueron hace más o menos 7,000 años antes de la era común, no había un sitio de acceso. La pregunta es, si no habían esas gradas y esas escaleras que estamos viendo, ¿cómo es posible que se hayan hecho estas construcciones que nosotros vemos acá? Esa construcción, ustedes ven ladrillos, se hizo, según los cálculos, se estiman que se necesitaron alrededor de 1.500 millones de ladrillos para poder llegar a construir todo este complejo. Muchas cosas no caben en la cuenta. Esta construcción no pudo haber sido realizada por habitantes de Sri Lanka del año 500 de nuestra era, porque ellos no tenían esa capacidad ni esa tecnología. Es más, los detalles de la piedra, según las investigaciones, no coinciden con ninguna formación natural. Es más, se cree que eso tuvo que haber intervenido una tecnología especial para poder llegar a construir algo de ese tamaño. Aquí hay una parte importante. Esta piscina que vemos aquí es una piscina que se hizo en mármol. El mármol es una de las piedras más duras que hay en el planeta. El tema es que para poder hacer esa piscina de mármol debió haberse retirado al menos miles de toneladas de mármol de ese lugar. Y hoy, con toda la tecnología que tenemos, no tenemos tecnología para poder desarrollar ese trabajo. Lo que vemos aquí en este cuadrante es la distribución que tiene la ciudadela en la parte de arriba. Son la construcción de una ciudadela ultramoderna, con construcciones civiles, con acometidas hidráulicas y con toda una cantidad de recursos tecnológicos que solamente hoy en día podrían ser posibles. La pregunta es, ¿esto pudo haber
sido hecho por este tipo de humanos del año 500 de nuestra era común? La verdad yo lo dudo mucho. Tenemos aquí otra civilización. Si dijéramos de año 500 de nuestra era común, estamos nos situando aproximadamente en la edad antigua, en donde pues a duras penas las edificaciones más altas no superaban 3 pisos y los templos, lugares amplios, pues eran construcciones megalíticas, pero pues era algo que requería muchos años de una obra de mano muy grande. Aparte de eso, embarcaciones gigantes y las construcciones, digamos que, pues según los datos históricos que uno tiene, no eran, digámoslo, ¿cómo decirlo? Muy arcaicas en la manera en cómo se construían, ¿no? O sea, muy básicas. Muy básicas, sí. Entonces, no había la manera en cómo tener piedras tan pulidas, talladas, ¿no? Sí, claro, porque es que, por ejemplo, para llegar a una perfección de estas, como vuelvo y le digo, hoy no existe la tecnología para poder crear algo parecido. Si hoy no tenemos esa tecnología, en el año 500 de nuestra era, creo que no había ni la más remota posibilidad de que esto fuera posible. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos que la ciencia convencional oculta cosas que nosotros, la verdad, no podemos recibirlas y no podemos tomarlas como ciertas. Cuando se hizo la datación de todas estas construcciones, se llegó a la conclusión de que estas construcciones tenían alrededor de 8,000 años antes de la era común. Y eso ya cuadra definitivamente con lo que hemos venido. Continuemos entonces. Gunung Padang es otra de las cosas que hoy la ciencia no lo puede explicar. Cuando se descubrió Gunung Padang, la verdad, esto ocasionó un tsunami dentro de todos los estudios arqueológicos que hasta el momento, porque Gunung Padang, la verdad, revolucionó todo lo que hasta ese momento. Esto que vemos allí es una reconstrucción artística de cómo pudo haberse visto esa meseta. Dice, Gunung Padang es un sitio megalítico ubicado en Kariamutki, en Campaca, en la regencia de Siangur, en la isla de Java Occidental, en Indonesia. El sitio cubre una colina, un volcán extinto, en una serie de 5 terrazas bordeadas por muros de contención de piedra a los que se accede por 370 escalones sucesivos. Y esto es algo que yo quiero resaltar. El material de piedra que se utiliza para esto es andesita, es un tipo de roca curiosa porque en esta región de Indonesia no existe andes. ¿De dónde sacaron toda esa cantidad de rocas para poder construir ese complejo? Lo curioso de eso es que esa andesita también es el mismo material rocoso con el que se fabricaron, por ejemplo, las construcciones en Bolivia de Pumapunku. Pumapunku, Tehuantinsuyo, Tiahuanaco, en Perú, tienen las mismas características y están separadas por continentes y fueron construcciones muy antiguas. No existía la posibilidad de que se pudieran transportar ni siquiera en avión, porque eso fue algo, los viajes en avión apenas los pudimos venir a hacer apenas en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Entonces, ¿cómo se puede explicar toda esta serie de acontecimientos? Porque la verdad, no se puede ocultar estos hallazgos. No se los puede ocultar, no hay forma de ocultar, pero la ciencia no es capaz de poder explicar. Miren, todo comenzó en 1970, a pesar de que ya el sitio había sido descubierto anteriormente por colonos holandeses. El tema se dejó y nunca más se volvió a tocar. En 1970, un explorador se encontró con estas escaleras y él comenzó a hacer estudios, y en esos estudios él llegó a tener esta visión que nosotros tenemos en este momento exhibida. Esa construcción, como nosotros la vemos,
no puede ser una construcción natural o no puede ser el resultado de las fuerzas naturales. Allí intervino una tecnología diferente. Este señor que vemos allí, Danny Hillman es un arqueólogo, o fue un arqueólogo porque ya murió, de Indonesia, y él se encargó de conseguir los recursos, habló con el presidente de la nación y la nación comenzó a hacer estudios acerca de todo este complejo megalítico. Esas rocas que estamos viendo aquí en esta toma son rocas, también en andesita, son rocas supremamente grandes, supremamente pesadas y resulta muy controvertido pensar cómo llegaron a este sitio. Curiosamente, después de que el presidente de ese entonces estuvo patrocinando todos los estudios arqueológicos, Estados Unidos interviene y Estados Unidos tiene un papel funesto de ahí en adelante en todo lo que son los descubrimientos arqueológicos. Estados Unidos decide que ese tipo de construcciones o ese tipo de investigaciones no se deben hacer más y realiza una serie de estrategias y con esas estrategias logra subir al poder a otro presidente que llega con la misión de clausurar los estudios que se habían desarrollado hasta ese momento. Y la investigación se interrumpe. La pregunta es, ¿por qué se interrumpió? Bueno, algo curioso de estas construcciones. Según los estudios, el mortero con el que se hacían el tema de pegar las piedras era un mortero que se hacía de sílice, de arcilla y de hierro. Esa mezcla nosotros nunca la hemos podido desarrollar. No hemos podido realizar mezclas entre arcilla, arena y hierro. Lo curioso es que el hierro comenzó a manipularse por el hombre, según los estudios, a partir del año 1300, antes de la era común. Pero qué curioso, estamos hablando de una construcción que tiene más de 10.000 años de haber sido. La pregunta es, ¿cómo hicieron para poder fundir hierro y mezclarlo con arcilla y con arena si supuestamente el hombre no había conocido la técnica para fundir el hierro? Eso es algo que todavía no se ha podido establecer. La vista que tenemos a la derecha es una vista de cómo sería esa construcción desarrollada por inteligencia artificial. Esa sería la forma como debió verse. Ahora, lo curioso de esas construcciones es que las encontramos en Camboya, que es Asia Menor, y son similares a las que se levantaron en Guatemala. ¿Cómo es posible que pudo saltar esa tecnología para construir estos templos de sitios que están distantes por miles de kilómetros? Difícil de poder explicar. Ahora, por ejemplo, hay grabados que encontramos en piedra. Esto es de la cultura azteca en México y esto es en Nueva Zelanda. Y son prácticamente una definición del mismo fenómeno, pero están separados y son de hace mucho. La ciencia no lo puede explicar. Esos tallados en piedra no se pueden realizar hoy con la tecnología que hay. Y esos tallados en piedra se encuentran en estas civilizaciones. Y hoy en día nosotros no tenemos la capacidad de realizar esos relieves en la piedra de la forma como están hechos. Ahora miren esas similitudes. Esa es una diosa de la mitología hindú. Ahí tenemos una clara semejanza con la mitología chilena y la misma descripción está en dioses. ¿Qué significan? ¿A qué se refieren? ¿Por qué están de esa manera? ¿Y por qué tienen una diferencia tan abismal en tiempo, en distancia? Pues hoy en día la ciencia común no lo puede explicar. Pero si nosotros hacemos uso del racionamiento, vamos a entender que estas obras no fueron hechas por manos humanas. Estas obras fueron hechas por unas tecnologías diferentes a las humanas. Y lo curioso es que lo que hemos visto hasta este momento
Todas las culturas que hemos visto son culturas que fueron, que realzaron los lugares religiosos de adoración en montes. Precisamente por eso es que en la Biblia se prohíbe al pueblo realizar adoración en montes altos. Los voy a invitar a que por 5 minuticos miremos este video que tenemos aquí, que este es uno de los videos más actuales, es de unos hallazgos que se encontraron en Göbekli Tepe, en Turquía, y que la ciencia lo calla, no hay forma de poderlo entender, pero esto es algo interesante. Voy a compartir. Me confirman, por favor, si tienen el audio. Una postura revela que la piedra es, de hecho, parte de una enorme y complejamente tallada columna, una de lo que resultaron ser docenas que forman Göbekli Tepe posiblemente sea el descubrimiento arqueológico más importante en años recientes. Hablamos de toda una serie de círculos de piedra construidos de una montaña. Pueden imaginar a Stonehenge, Inglaterra, pero multiplicado por 20. Y tiene piedras en círculos que miran a dos enormes monolitos de hasta 5,5 de alto y que pesan 20 toneladas. Eso es lo que vemos en Göbekli. Aunque hay muchas teorías, el verdadero propósito del siglo, pero no menos que las propias piedras, es la siguiente. Porque cuando se fecharon por carbono las capas de alimento del sitio, se reveló que asombrosamente Göbekli Tepe, más de 12.000. Göbekli Tepe envió ondas expansivas por todo el mundo de la historia, porque no sabíamos ni imaginábamos que simples cazadores y recolectores podían producir estructuras monumentales tan espectaculares como las halladas aquí. Bien, muchas de esas columnas también muestran tallas notables, tallas maravillosas y bajorrelieves de animales, aves, insectos de todo tipo. Detallarlas, colocarlas en estas estructuras fue algo muy asombroso. Más de un tercio de las de piedra de Göbekli Tepe contiene complejas tallas en bajo relieve de varios años. Pero lo que confunde a muchos arqueólogos es que muchas de las especies mostradas, como los gansos, armadillos y jabalíes, no son nativos del área. Sucede que la ubicación es cercana a donde Noé, su arca y los animales terminaron el largo viaje a través del... Y esas columnas gigantes de Göbekli Tepe tienen tallas de animales, de muchos tipos de animales. ¿Son esos los animales del arca? ¿Acaso las historias sobre esos animales finalmente fueron reflejadas en piedra? Podría real, pero según otra, las tallas de animales de Göbekli Tepe pudieron haber otra historia viva. Göbekli Tepe está ubicado en la misma área donde la Biblia nos dice que estuvo ubicado el jardín de... Se dice que el Edén estaba donde los 4 ríos, 2 de esos ríos eran el Éufrates y el Tigris, que fluían a través de Mesopotamia, y ambos ascienden en la misma área de Göbekli Tepe. El profesor Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán, incluso sugirió que esta podría ser el área y el punto de la civilización. Pero porque la evidencia no solo fue rellenada deliberadamente. ¿Por qué alguien cerraría un paraíso? Bien, pues como ustedes pueden observar, los hallazgos arqueológicos han logrado que la humanidad tenga una visión diferente de todas las cosas que nos... Göbekli Tepe es uno de los más recientes hallazgos arqueológicos que se han realizado, y hoy en día no se tiene mayor información sobre el tema porque este tipo de información se viene guardando de una manera muy reservada. Es más, existe una teoría, y la verdad no resulta muy descabellada de poderla entender, que el lugar donde donde se erigió el templo, el castillo, donde vivió Gilgamesh, en realidad fue encontrado, fue hallado, existen rastros de las excavaciones que hizo un investigador inglés. Él comenzó a hacer excavaciones y logró
identificar y situar el lugar donde es muy posible que haya reinado Gilgamesh. Y cuando esta información estuvo a punto de darse a conocer, curiosamente estalló la guerra contra Irak, perdón, y Estados Unidos libró la batalla de la tormenta del desierto con una teoría de ir a buscar armamento nuclear en un lugar donde ellos sabían que conspiración no pudo haber sido la causa política, no sé, pero en realidad, tal y como hemos visto, hay una fuerza en la humanidad que quiere que estas cosas no se sepan. Y por esa razón, muchos de estos conocimientos pues han quedado hasta aquí el tema del estudio de estos nefilines, de toda la parte de la región oriental. Lo curioso que debemos tener en cuenta de todas estas cosas es que estas civilizaciones que hemos presentado, Göbekli Tepe, Gunung Padang y Sigiriya, están al oriente de donde se presume estuvo el huerto del Edén. Curioso, ese fue el mismo camino que tomó Caín. Curioso, en el mismo sitio es donde se hallan más testimonios acerca de la injerencia de seres reptilianos que han enseñado tecnología y han desviado el curso de la humanidad. Curioso, ¿no? Bien, pues amigos, esto es todo lo que tenía por presentarles hoy. Dentro de 8 días quiero invitarlos porque vamos a hacer un estudio acerca de las civilizaciones de Mesopotamia y Mesoamérica, o sea, de nuestra región, porque aquí es donde vamos a encontrar todavía muchísimas cosas más que nos van a seguir construyendo.